Cámara de Comercio de Barranquilla. Juntos hacemos región. Amigos del Caribe colombiano, bienvenidos a Puntos de Vista. Nuestro invitado Alberto Javile Schwartz, quien es vicepresidente ejecutivo del Distrito 13 de B'nai B'rith Internacional Norte, Latinoamérica y el Caribe. 23. 23º. 23º, sí, que abarca desde México hasta Ecuador. 12 países, es el segundo más grande del mundo por su área de cobertura. El más grande es Europa, que incluye 26 países, todo el continente. Y nosotros y todo el Caribe, ¿no? Así es, todo el Caribe, incluyendo las islas de Curazao y de Cuba, donde hay una comunidad judía vigente desde la época de la Revolución. Inclusive hay muchos miembros de la colonia judía de Barranquilla que vienen de Cuba. Tengo entendido la familia Sí. Caridi, por ejemplo. Sí. En la época que Fidel Castro llega al poder, el 1 de enero de 1959, habían unos 15.000 judíos residentes en Cuba. ¿Tanto? Sí, 15.000, provenientes tanto de Turquía como de la parte oriental de Europa. Al declararse Fidel Castro marxista-leninista como consecuencia de la invasión fallida a Bahía de Cochino, expropia todas las propiedades y la clase media, entre la cual también estaban los judíos residentes en Cuba, salen de la isla. Estamos hablando de una salida del 95% de la comunidad judía residente en Cuba, que se fueron principalmente hacia el sur de la Florida, hacia Canadá, hacia Colombia y hacia Venezuela. Hoy en día también estoy basado en Venezuela. Existe una importante comunidad judía de origen cubano. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, los que se quedaron ahí en Cuba siguieron haciendo su vida porque decidieron quedarse ahí y el gobierno cubano jamás se metió en contra de la comunidad judía. Es decir, el gobierno cubano es sumamente crítico hacia las políticas del Estado de Israel. Crítico. De hecho, rompió relaciones diplomáticas en 1973 como consecuencia de la Guerra de Octubre de Yom Kippur. Pero con la comunidad judía de Cuba jamás el gobierno cubano ha cometido acto antisemita alguno, a diferencia de lo que está pasando hoy en día en Caracas. Bueno, pero es curioso, ¿verdad? Que un régimen marxista-leninista pues no persiga a la comunidad judía. No, no lo persiguió sencillamente porque Fidel Castro jamás se declaró como antisemita, jamás suscribió ninguno de los discursos antisemitas, ni se rodeó de asesores antisemitas. Él sencillamente ha sido sumamente claro en su posición con respecto al Estado de Israel, que no está de acuerdo con sus políticas en torno a sus vecinos palestinos. Es una cuestión política. Pero en cuanto hacia lo religioso, jamás prohibió la práctica del judaísmo. ¿Qué tan grande es la comunidad judía hoy en día en Cuba, en Venezuela o en Colombia? Para tener en Colombia estamos hablando más o menos unos 5.000 individuos distribuidos entre las 4 principales ciudades, llámese Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. ¿Pero ha disminuido en los últimos años? El número de judíos en Colombia se ha mantenido estable en los últimos años. Ahora, en cuanto a Cuba, estamos hablando más o menos de una presencia de 1.400 judíos, en el cual el 75% viven en la ciudad de La Habana, y hay un 25% distribuido entre 9 ciudades del interior de la República, de la isla. En Venezuela estamos hablando aproximadamente de unas 12.000 a 13.000 personas de los 25.000 que éramos hace 15 años atrás. Y esta merma se ha debido a muchas circunstancias, entre ellos la crisis económica, la inseguridad jurídica y los lamentables incidentes antisemitas a los cuales hemos sido sometidos en los últimos años. ¿Hay una política de Estado antisemita en estos momentos? En Venezuela estamos hablando de una política, de un discurso sumamente violento en contra del Estado de Israel y en contra del sionismo, que es nuestro movimiento de liberación nacional, que esto le da carta blanca para que los violentos se sientan con la libertad de atacar bienes pertenecientes a la comunidad judía. ¿Los vuelven blanco de alguna manera? Sí, específicamente la famosa sinagoga de Mari Pérez tiene la mala suerte de estar ubicada en una avenida por donde pasan marchas o manifestaciones de seguidores del presidente Hugo Chávez, y siempre tenían la costumbre de rayar las paredes
con grafitis antisemitas, judíos asesinos, aquí están los asesinos de los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad judía en Venezuela fue muy diligente y introdujo 61 demandas por estas acciones, junto con otras acciones de expresiones antisemitas en los medios de comunicación oficiales de Venezuela y oficialistas, es decir, partidarios del gobierno, que tienen cierta aureola de independencia, pero que en el fondo sabemos que responden a la línea política de... De nada valieron estas 61 denuncias introducidas en un plazo de 5 años y lamentablemente hizo falta un escándalo internacional como lo fue la profanación de nuestra sinagoga principal sefardita, que es esta misma sinagoga, para que cesen este tipo de grafitis en contra de las paredes de la misma sinagoga y para que mermen, pero no desaparezcan, sino que mermen los ataques antisemitas en estos medios de comunicación. Es decir... Eso es un saludo a la bandera, ¿verdad? Sí, o está bien o está mal. No, o se radica o no se radica. Pues. Es un saludo a la bandera. Han seguido apareciendo artículos antisemitas, sobre todo en un website progubernamental que se llama www.aporrea.org. Y hemos puesto demanda contra las personas que han escrito esos. Entonces... estos escritos antisemitas, que no son antisionistas, son antisemitas. Incluso hubo un señor que llamó abiertamente a boicotear negocios judíos, a emplazar a que los judíos residentes en Caracas, en la calle, vociferen vivas por Palestina. Él propuso esto en un medio de comunicación oficialista. Entonces, cuando salió esta noticia a la luz, fue el 20 de enero del presente año, volvimos a las épocas de las leyes de Nuremberg, cuando nuestra sinagoga fue profanada el 30 de enero del 2009, la sinagoga sefardita, volvimos a los días de la noche de los cristales rotos, de 1938. Claro. Es decir, soy historiador y siempre... Entre otras tiene publicada la historia del judaísmo, ¿no? Siempre he hablado de estas fotos y de estas vivencias vividas en blanco y negro. 70 años atrás. Jamás en mi vida me imaginé ser testigo presencial en primera fila de la profanación de un templo sagrado judío, en donde las cubiertas de los rollos de la Torá, de nuestro libro sagrado, estaban sobre el piso. Los rollos no fueron tocados, las cubiertas fueron tiradas al piso. Nuestros libros de oración fueron tirados al piso. Las oficinas administrativas aparecieron pintarrajeadas, judíos, asesinos, fuera judíos, todos llamados al odio, que todo esto responde a un clima de instigación antisemita sembrada desde el mismo gobierno por años. No tengo conocimiento, ¿hay antecedentes de estas manifestaciones en Venezuela? Venezuela es el país más hermoso del mundo. Por eso, esto salió así de la nada, pues. Mira, Venezuela es un país hermoso, es un país bello. Diferencio muy bien lo que es autoridades de lo que es el país en sí. Venezuela tradicionalmente abrió sus puertas a todo tipo de inmigrantes, árabes, judíos, españoles, portugueses, italianos, de todo calibre, blancos y negros. En Venezuela todos somos iguales ante la ley. A todos nos gusta el merengue, a todos nos gusta bailar tambores, a todos nos gusta comer nuestro pabellón, nuestra arepita, nuestras típicas cosas de Claro, por eso me venezolano. sorprende. El judío venezolano, tanto como el árabe venezolano o el portugués venezolano, se ha involucrado dentro de la vida nacional. Y conviven en armonía, plena armonía, acá. ajenos a odios que eran de otras épocas y de otras latitudes. Y uno lo ve mucho en la costa caribe colombiana, aquí en Barranquilla, la comunidad palestina, judía, en fin. Nuestros países son... hasta se casan entre ellos, ¿no? Nuestros países son ejemplos de lo que debieran ser en otras latitudes. Lamentablemente, estos odios de otras latitudes se han importado aquí de forma irresponsable y estamos pagando los platos rotos. Porque, ojo, uno puede decir...